Muy buenas noches a todos, comienza una nueva edición de La Noche de Crónica. Aquí este resumen de noticias que intenta informarte, intenta dejarte los temas principales del día en la vuelta a casa. Una jornada realmente fantástica desde lo climático, 21 grados en la ciudad de Buenos Aires. La primavera parece que se hizo un permiso en este otoño tan generoso. Hasta el día viernes aparentemente no tenemos precipitaciones, así que a disfrutar de esta pequeña primavera. Bueno, las noticias por supuesto muy intensas, como todo en nuestro país. Comenzamos con lo que fue un anuncio que tuvo lugar el fin de semana, precisamente el día de ayer. Sergio Massa y su equipo económico hablaron respecto de medidas para frenar la escalada del dólar. No son para frenar la inflación, sino que para frenar la escalada, una posible escalada del dólar, teniendo en cuenta que estamos muy cerca de las elecciones, las PASO, en el mes de agosto, y no volver a repetir la corrida que tuvo lugar hace unos días en el mes de abril. Por ejemplo, algunas de estas medidas tienen que ver con subir la tasa de interés del 91% en la actualidad a un 97%. Esto es para generar entusiasmo entre los ahorristas y que no acudan al dólar, que apuesten al peso. También otra de las medidas que se anunciaron, que muchos especialistas entienden que no se van a poder llevar a cabo, tiene que ver con los precios y cómo controlarlos desde la importación de alimentos. Esto lo haría el mercado central, de alguna manera, para tratar de bajar los costos de los alimentos. Nadie sabe cómo se va a implementar, pero lo cierto es que Sergio Massa lo anunció en su paquete de medidas. Otro de los temas fundamentales de esta jornada tiene que ver con las elecciones, ¿no? Elecciones en provincias como Salta, La Pampa y Tierra del Fuego, donde los oficialismos locales obtuvieron triunfos en las tres provincias. Esto, por supuesto, de alguna manera fortalece al gobierno, un gobierno que viene alicaído con el tema económico, el tema inflacionario, le da un poco de oxígeno, debilita a Juntos por el Cambio, que no tuvo buenas elecciones en ninguna de las tres regiones, y confirma una vez más que Javier Milei no tiene peso en el interior. Sus aliados en esas provincias no llegaron prácticamente ni al 7% de los votos. Habla a las claras de que el proyecto de Javier Milei básicamente puede centrarse en lo que es la ciudad de Buenos Aires o la provincia. En otro orden de cosas, hay que hablar que, bueno, los usuarios en el día de hoy, ¿para qué se lo vamos a contar? ¿No? Ustedes lo vivieron en carne propia, lo que fue el paro escalonado de los subtes. Recordemos que durante 3 horas las diferentes líneas de transporte subterráneo realizaron paros con lo que vienen reclamando hace ya 14 días, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral y la no exposición de sus trabajadores al asbesto. Esto por supuesto que va a continuar, no se finalizó hoy, fue caótica la vuelta a casa, también el ingreso de los trabajos por la mañana, mucha gente no estaba informada, a pesar de que esto se dijo hace unos días atrás, y se encontraba con que llegaba a las bocas del subte y estaban sin servicio las unidades. Así que esto por supuesto va a continuar, no sabemos cuándo, pero los metrodelegados anunciaron más medidas de fuerza para seguir confirmando su reclamo. En otro orden, este tema tiene que ver con la cultura, ¿no? Tiene que ver con el cierre de la edición número 47 de la Feria del Libro, que si bien ayer hubo un colapso de público porque era el último fin de semana de la feria, puntualmente cierra hoy lunes 15, hubo un 5% de menor cantidad de asistentes respecto a la edición 2022. No es una cifra muy grande, lo que sí hubo una afluencia mayor de público a lo que fue la última edición antes de la pandemia. O sea, la gente compró a pesar de los precios de los libros, consumió mucho y hubo mucha asistencia a las diferentes disertaciones, ¿no?, de personajes de la cultura que estuvieron en la Feria del Libro, que fueron realmente muchos. Y por supuesto, el clima electoral también se filtró por los poros de la feria, como sucede siempre en una edición previa a las elecciones. Así que también un saldo, si se quiere, positivo para la industria del libro, que bueno, tenía expectativas muy bajas por los incrementos de los insumos, más que nada del insumo del papel. En el barrio de Caballito, también siguiendo con la información, tenemos que dar cuenta de que hoy hubo un accidente, un vuelco de un vehículo en la avenida Alberdi entre Emilio Mitre y Víctor Martínez, con una particularidad, realmente el accidente, que los investigadores están en estos momentos adentrándose a los motivos y a lo que puede haber sucedido. Un auto venía a gran velocidad, 6 de la mañana, impacta contra otro vehículo que estaba estacionado, vuelca, y el ocupante sale corriendo, se escapa, pero no solamente eso, sino que deja abandonada a su novia en el auto que quedó, como dijimos, volcado en plena avenida Alberdi. La acompañante es de nacionalidad peruana, tiene 23 años,
negó haber sido la que estaba en el vehículo y por supuesto quedó detenida a espera de su declaración, y las fuerzas policiales, los investigadores, están tratando de dar con el paradero del sujeto que escapó del vehículo. Teniendo que ver con el tránsito, también con la línea de información que venimos hablando, hoy, por supuesto, si sos conductora, si sos conductor en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, sufriste en carne propia lo que fue el corte en la autopista Richeri, un reclamo de vecinos diciéndole que la policía robó en un allanamiento que hicieron en la zona, y ese era el motivo del corte. Muy pocos integrantes, los que estaban cortando la autopista Richeri, colapsó la autopista de Lepiane y la General Paz. Fueron 2 horas de intenso tránsito y muy complicado, todo por esa zona, con discusiones incluidas entre los conductores y los manifestantes. Vamos al deporte, porque ganó Boca, perdió River. El equipo de Jorge Almirón se recuperó luego de su derrota en el Superclásico y venció 2-0 a Belgrano de Córdoba en la Bombonera. Una buena actuación de Boca, que hacía mucho tiempo no jugaba de esta manera, y le gana al conjunto cordobés, que dejó muy poco en su visita al Ceneice. Por otro lado, River, el puntero del campeonato, perdió un partido contra un equipo muy fuerte, un equipo muy duro como Talleres de Córdoba. El latero venció 2-1, achicó la ventaja respecto de su inmediato perseguidor, que es San Lorenzo. Ahora San Lorenzo, River lleva 5 puntos a San Lorenzo y 7 a Talleres de Córdoba, que son los 3 primeros en la liga profesional. Luego del fútbol pasamos a otro tema que tiene que ver con la cultura, con la música, y si hablamos de música tenemos que hablar de Dividido, ¿no? La gran aplanadora del rock nacional, sin dudas, festejó 35 años en el Estadio José Amalfitani en un show realmente histórico. Más de 40.000 personas hicieron vibrar la cancha de Vélez, un sonido tremendo, una puesta en escena fantástica y una sorpresa que nadie, por supuesto, esperaba, que fue algo que se desarrolló, se pergeñó en momentos antes de salir al escenario, lo armaron. Tiene que ver con la vuelta de la renga a los escenarios, luego de 7 años en la capital federal. Recordemos que no toca desde el Huracán en el 2017 el conjunto de Mataderos, y lo hizo en la cancha de Vélez, invitado por Divididos, que bajaron, le cedieron sus instrumentos y subió la renga a ser uno de los temas clásicos de la banda de Mataderos, por supuesto poniendo a full el estadio y desatando una locura general en lo que fue uno de los shows más grandes del rock nacional, sin duda, y que todos están hablando de eso. En otro orden de cosas tenemos que decir que algo que nos quedó pendiente de la política, que lo tenemos muy poquito tiempo atrás, se anunció esto, lo estamos elaborando con la producción, tiene que ver con la reunión que tuvieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos fuertes líderes del PRO, donde decidieron en una reunión relámpago y no prevista, designar un candidato único en la ciudad de Buenos Aires para jefe de gobierno, y por el lado de la provincia de Buenos Aires llevar a cabo las elecciones PASO como estaba programado. Esto apunta a que haya un clima de cordialidad entre los dos líderes del PRO. Recordemos que Horacio Rodríguez Larreta hace muy poco tiempo se cortó solo, como quien dice, y anunció las elecciones desdobladas, lo que generó un clima de tensión dentro del partido, el principal partido opositor de la República Argentina. A la vuelta de la pausa comercial vamos a estar charlando con un especialista en política que nos va a explicar un poquito los detalles de esta reunión, de este anuncio, para conocer más lo que viene, ¿no? De vista a las elecciones tanto PASO como nacionales. Quédate ahí, en la noche de Crónica volvemos con más información.